Desde el siglo XVI, diferentes culturas coincidieron en el Cerro de Cardenillo para crear su propia historia. En esta tierra, que simboliza el esfuerzo del hombre blanco, del indio y del negro, transformaron una idea religiosa que en su esencia contiene la gestación de una cultura propia. Amada Virgen del Cobre, paz de tempestad surgida, en mis ojos detenida, eres alivio de penas y fe de mi alma prendida. Madre de Dios, ven a verme. En tu nombre es realidad la palma real y el sinsonte, mi mar, mi cielo, mi monte, brisa de simple verdad, Virgen de la caridad. Madre de Dios, ven a verme. Baña con tu luz mi cuerpo, purifica mis heridas, ampara mi leve vida, acompáñame en la muerte, ven a verme. Madre, Virgen de la caridad, Madre de Dios, ven a ver. En el año 1598, Hernán Manrique de Rojas compra esclavos que dedicaría a la producción de bienes de consumo. Francisco Sánchez de Moya, a nombre del rey de España, ordenó la apropiación de 12 negros realengos fundidores que el cabildo santiaguero tenía alquilados allí. Recibió un lote de 6 o 7 bohíos, una casa de fundición con su armazón de madera, 2 ruedas para ingenio, siembras de yuca, calabaza, maíz, plátano y un bote para pescar. Los esclavos habían aprendido el arte de fundir el metal junto a los aborígenes establecidos en el lugar. Africanos e indios intervinieron en la labor del cobre como no se había hecho en la del oro. A finales de enero de 1599, el administrador Sánchez de Moya comenzó los trabajos con la edificación de una cruz y el bautizo del núcleo colonizador minero con el nombre de Santiago del Prado. Algunos historiadores plantean que las minas del cobre fueron descubiertas alrededor del año 1580. Lo cierto es que ya muy al final del siglo XVII, ciertamente las minas del cobre estaban en explotación. Que había sido fundada como una industria de carácter estatal en 1599, justamente para crear o producir el material de cobre, el mineral de cobre, extraer el mineral de cobre y conducirlo a la fundición de artillería de La Habana para construir los cañones que iban a establecerse en las fortalezas que en aquel momento se estaban edificando en lo que ya entonces era la capital, de hecho, de la isla de Cuba. Y entonces los que venían aquí a las Américas traían la encomienda y una de esas personas fue el capitán Sánchez de Moya, que traía esa encomienda. Encontró cobre en varios lugares, desde La Habana hasta Santiago de Cuba, pero el yacimiento realmente mayor
fue esta del cobre, donde según él y otras personas, el cobre se recogía a patadas, así, había piedras. El pueblo de Santiago del Prado del Cobre, hoy llamado el Cobre, ya para esta época era parroquia dedicada al apóstol Santiago y tenía su cura párroco que vivía allí. Y hay que destacar que las minas del cobre son las minas más grandes a cielo abierto que existen en el mundo y que aunque hoy están lamentablemente paralizadas, pero que son unas minas de una gran importancia en cuanto a su tamaño y a la cantidad de cobre que allí se extrae. El hato de Barajagua, vinculado al Cerro de Cardenillo, fue un lugar propicio para la supervivencia de comunidades aborígenes. El mismo se extendía por el territorio de Mayarí, entre la actual provincia de Holguín y la de Santiago de Cuba. Su centro se hallaba entre el río Cauto y la hacienda Tacámara. Desde su meseta se divisaba la inmensa bahía de Nipe. Procedía de una antigua encomienda otorgada a los primeros pobladores, que luego la heredaría el capitán Andrés Estrada, residente en Santiago de Cuba. En la organización de la sociedad española, en los tiempos que se presentaban de conquista de países de tierra nueva, según las leyes españolas, el soberano español, que se hacía dueño por derecho de conquista, donde ponía el pie, un soldado español, el pie y la espada, un soldado español, bueno, se empezaba por dividir el territorio. El territorio se dividía y se asignaba a los conquistadores y a los personajes y personalidades que representaban el Estado español. Y eso tenía otros nombres, no solo Atos y Atillo, pero bueno, se llamaba Atos, que era una porción de terreno bastante grande, que había lugares donde se dividía en círculos y otros lugares donde se dividía en terrenos cuadrangulares o cuadrados, por razones de conveniencia según las circunstancias. Eran lugares donde se le asignaban o se le daban a personas o a pequeñas comunidades. En el Alto de Barajagua se criaban reses, ganado vacuno y ganado porcino, que se salaba y se mandaba o se comerciaba, sobre todo con los piratas, el llamado comercio de rescate o contrabando. Esto sin lugar a dudas motivaba la necesidad de una gran cantidad de sal. El Hato de Barajagua no es más que una gran extensión de territorio que se dedicaba básicamente a la ganadería, una merced que se otorgaba a individuos por parte del cabildo y refrendada por el monarca para el usufructo. Entonces, ese Alto de Barajagua, en ese Alto de Barajagua, por supuesto, había población aborigen, había población africana traída como esclavos y, por supuesto, elementos hispanos que se vinculaban todavía subsistía, por supuesto, esa población aborigen. La visión hispana de la Virgen María dentro del mensaje evangélico transmitía un conocimiento de la Madre de Dios comprensible y asimilable como ideal maternidad divina para el aborigen. De tal manera que la evangelización de los indios y de los negros esclavos fue desde sus inicios, bautismos, casamientos, entierros, lo prueba el libro o los libros de bautismo, de enterramientos, de bodas, etcétera, que se conservan aún en el santuario Basílica del Cobre. Por lo cual la evangelización, yo pienso que podría haber tenido algunos defectos. Esta evangelización es una evangelización muy superficial, como es natural, porque la mayor parte de los sacerdotes que vinieron a la colonización
y en este caso a Cuba, eran sacerdotes que no tenían un dominio teológico muy profundo y, como es natural, la evangelización se limitó básicamente al aprendizaje del Ave María, del Padre Nuestro y de otras fórmulas de carácter superficial, y por supuesto que el indio mantuvo toda una serie de elementos de su cultura religiosa, a la cual los indios accedían muy fácilmente porque era una figura que representaba a la madre tierra, al momento de la concepción y toda otra serie de cuestiones vinculadas con la representación femenina. Por eso se habla de un primer momento de establecimiento de la imagen cuando los hermanos Hoyo y Juan Moreno la encuentran en el hato de Barajagua. A pesar de la condescendencia, del trato amable a los esclavos, Sánchez de Moya tomó otras medidas de aseguramiento que pudieran evitar los levantamientos cuya amenaza percibía. El capitán general de la isla había enviado 19 soldados con un cabo y el administrador contrató 4 indios rancheadores para atender cualquier eventual cimarronaje. En la relación de gastos del Real Minas de Santiago del Prado aparecen los nombres de los indios Simón, Rodrigo y Diego de Hoyos y Domingo Hernández. Estos aborígenes aprendieron el arte de la captura del ganado cimarrón, la curtimbre y la salazón de carnes. A este pasaje se le añadiría el hallazgo de la imagen de la Virgen flotando en el mar, luego de 4 días de tormenta que los obligó a guarecerse en Cayo Francés. Déjame tomar asiento en tu preciosa canoa y poner al cielo proa, navegando por el viento. Muévame el divino aliento con su poderoso brío, entrame en tu claro río y súbeme a los balcones donde ángeles ruiseñores abren las albas del pino. Déjame. Se fueron al hato de Barajagua, que quedaba a quizás unos 18 kilómetros del lugar donde yo estaba. Esos ríos de por ahí entonces eran navegables, ya no son navegables. El caso es que era un camino trillo, y trillo dice trillado, y trillado por razón, es decir, no era un camino que por primera vez ellos recorrían, sino era un trillo ya. ¿Por qué? Porque ese trillo era trillado, y quizás algo más que trillado, porque entonces la navegación entre La Habana y Santiago no se hacía ni dando la vuelta por Cabo Francés, allá por Pinar del Río, ni por el paso, ni por Maicí, por el paso de los vientos, por las malas condiciones para marear ahí en la punta de Maicí, sino que los barcos llegaban hasta ahí, hasta Nipe, y se venía a pie de Nipe a Santiago del Prado.
así que el camino era frecuentado. Ellos llevaron la imagen al Hato de Barajagua. El que estaba entonces al frente del hato, el galán, recibió la imagen y la pusieron, le hicieron un pequeño bohío y allí se puso la imagen y comienza la historia de la Virgen de la Caridad con los cubanos. Ahí pasó con la imagen lo que pasaba entonces, no solo con la imagen, sino con otras muchas cosas que se encontraban en los indios y los naturales, que era un objeto perdido y es mío. Y es mío. Cuando se presenta un fenómeno determinado que ordinariamente no suele acontecer, hay la tendencia a decir inmediatamente es un milagro, y otras veces la tendencia a decir no hay ningún milagro, ni lo hubo ni lo habrá. Y la realidad es mucho más compleja que todo eso, ¿no? Pero el ser humano tiene la obligación de averiguar cuando hay un hecho extraordinario en materia, en cualquier materia, pero bueno, también en materia religiosa, de tratar de buscar a la luz de la razón qué es lo que está pasando aquí. Y en esa búsqueda, a la luz de la razón de qué es lo que está pasando aquí, una de las posibilidades que había era que ellos se consideraban los dueños de aquella imagen y que estaban teniendo que el galán, o quien fuera, el administrador, se cogiera aquella imagen para él o para el Estado, el rey al que representaba. Y luego se desaparecieron. Apretaban uno a los tres y la imagen venía otra vez. Venía sola, la traía, pero el hecho es que se desaparecía y venía. Eso es lo que la gente del pueblo veía. En ese va y viene, el mayoral le avisa a la autoridad, a Sánchez de Moy, las cosas son así, y Sánchez de Moya, con mucho sentido común, manda a un sacerdote que había entonces aquí en el Cobre, que se llamaba el padre Francisco Bonilla, ve allí y averigua a ver qué pasa. ¿Qué es lo que da? Él fue, averiguó, y luego, o sea que volvió, o le escribió a Sánchez de Moya, pues han encontrado aquí flotando en la bahía una imagen que así, ahora se desaparece y aparece. Usted sabe cómo son los indios, cómo son aquí los partos, en fin, pero bueno, el caso es que yo, mi consejo, me imagino yo pediría a él, lleve esto para allá y póngalo en un lugar seguro. Entonces Sánchez de Moya mandó o al mismo sacerdote Francisco Bonilla, que era el que estaba atendiendo este lugar del Cobre entonces, de los franciscanos, o mandó a otro sacerdote o a quien fuera, que hace que fue un sacerdote con unas cuantas personas a buscar la imagen y traerla. El 1 de abril de 1687, ante varios funcionarios eclesiásticos y el vicario general del obispado de la ciudad de Santiago de Cuba y de su distrito, se le toma juramento al único sobreviviente del hallazgo de la Virgen en Nipe, Juan Moreno, negro esclavo natural de Real Minas del Cobre, de 85 años de edad, quien declaró bajo juramento decir toda la verdad. Embarcado en una canoa para la salida, apartándonos de Cayo Francés, y una cosa blanca sobre la espuma del agua, que no distinguíamos lo que podía ser. Y acercándonos más, nos pareció rama seca y paja, pero dijeron dichos indios parecer una niña. Llegado, conocimos y vimos la imagen de la Santísima con el niño Jesús en los brazos. Sobre una tablilla, una letra grande,
la cual leyó Rodrigo de Hoyo y decía: yo soy la Virgen de la Caridad. Siendo su vestidura de ropaje, nos admiramos que no estaba mojada. Y lleno de gozo y alegría, cogimos solo 3 tercios de sal. Vinimos palato de mano. Aunque podemos suponer que en la familia de Céspedes en Bayamo y en Manzanillo había una devoción a la Virgen de la Caridad y muy probablemente imágenes de la Virgen de la Caridad o cuadros desde siempre, como ocurría en casi todas las familias, sobre todo orientales, de la zona oriental del país. La primera referencia exacta, verificable que tenemos acerca de esto es precisamente en vísperas de nuestra primera guerra de independencia, cuando se va a confeccionar la bandera para el alzamiento del 10 de octubre y se decide hacer la bandera que conocemos como bandera de Céspedes, que en definitiva, como todos sabemos, es la bandera de Chile con los colores invertidos. No había en la casa de vivienda de la de Majagua tela conveniente para confeccionar esa bandera. Y se apeló, y eso sí es verificable históricamente, al dosel con el cual se adornaba la imagen de Nuestra Señora de la Caridad que estaba en la casa de vivienda del Ingenio. Y con las telas del dosel fue que se confeccionó esa primera bandera que hoy día se conserva en el Museo de la ciudad de La Habana. El 27 de noviembre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo, con un grupo de hombres, toma el poblado del Cobre. Se adelanta al templo y junto al cura se arrodilló ante el altar de la Virgen de la Caridad en silencio y pone a sus pies la lucha por el bien de sus compatriotas, acompañando a los cubanos en su batallar, llamándola Mambisa, y en torno a sus sombreros llevaban la cinta con la medida de su imagen. Al finalizar la guerra cubano-española, el Ejército Libertador fue ignorado en las conversaciones y la firma de la paz. El general Calixto García, jefe del Ejército Oriental, envía al general Agustín Cebreco con su Estado Mayor al Cobre y el 8 de septiembre de 1898 celebran el triunfo de Cuba sobre España. Allí, el padre Desiderio Mesnier predicó: los cubanos tienen en la Virgen de la Caridad una madre que los enseñará a consolidar una república cristiana. Al saber Carlos Manuel de Céspedes que no había ningún acto preparado en la ermita, en el actual santuario, sino solamente en el ayuntamiento, dijo a sus ayudantes, no, primero a la ermita. Y fue a la ermita donde lo recibió el que era entonces capellán, lo acompañó al altar de la Virgen, donde estuvo en oración durante mucho rato, parece que más de 1 hora, y después estuvo conversando
largamente con el sacerdote capellán de la ermita y fue después que se dirigió al ayuntamiento para la bienvenida oficial por parte del pueblo y de las autoridades del Cobre. La otra referencia que tenemos ya también verificable de relación de Carlos Manuel de Céspedes con esta advocación de Nuestra Señora de la Caridad es la alusión que él hace en una carta a su segunda esposa, Ana de Quesada, sobre la medalla de la Virgen de la Caridad que llevaba puesto al cuello y que ella misma le había regalado antes de partir de la Manigua hacia Estados Unidos. Carlos Manuel le dice a su esposa Ana que lleva siempre al cuello su medalla y que está convencido además de que se ha podido evadir muchos peligros, inclusive peligros de su propia vida durante los combates, ha sido gracias a la protección de la Virgen que lo ha acompañado durante todos esos avatares. El 24 de septiembre de 1915, veteranos de la Guerra de Independencia redactan una carta dirigida a su santidad Benedicto XV, solicitándole proclame a la Virgen de la Caridad patrona de la República de Cuba. Esta carta fue firmada por Jesús Rabí y otros 6 generales y hasta 2000 oficiales y veteranos, accediendo a ello el Santo Padre el 10 de mayo de 1916. El 8 de septiembre de 1927 se inaugura el nuevo y actual santuario. La Virgen fue llevada en hombros de veteranos hasta el cerro, santuario actual, elevado por su santidad Pablo VI a la dignidad de Basílica Menor, el 22 de diciembre de 1977, en una solemne celebración presidida por el cardenal africano Bernardín Cantín, enviado personal del Papa. El 20 de diciembre de 1936 sale la Virgen por primera vez del Cobre para la clausura del Congreso Eucarístico Diocesano en la Alameda Michelson. Allí, Monseñor Valentín Zubizarreta, arzobispo de Santiago de Cuba, por expresa autorización papal, coronó a la Virgen de la Caridad. El 24 de enero de 1998, su santidad Juan Pablo II la coronó personalmente en la plaza y monumento al general Antonio de la Caridad Maceo y Grajales. El 20 de mayo de 1952 sale la Virgen a La Habana para celebrar el 50º de la República como colofón de la misión nacional. En noviembre de 1959 sale de nuevo la Virgen para la clausura del primer Congreso Católico Nacional en la Plaza José Martí. Desde la etapa del comienzo de la explotación de las minas, se comenzó la veneración a la Virgen de la Caridad cada 8 de septiembre. No solo los moradores españoles participaban de estas fiestas, también se autorizó a los esclavos a que realizaran sus bailes,
amenizados con los instrumentos propios de sus ritos y cantos en sus distintas jergas. En 1859, el gobernador Vargas Machuca propició se hicieran las fiestas del 8 de septiembre no solo en la villa, sino también en el embarcadero de Punta de Sal, proponiendo excursiones y bailes. El periódico La Correspondencia de Cuba, en su edición de los días 7 y 8 de septiembre de 1884, da a conocer que en esos 2 días habían visitado la villa unas 2.000 personas, en su mayoría a pie, con motivo de la fiesta a la Virgen de la Caridad. Esta tradición ha trascendido a lo largo de la historia hasta nuestros días, donde cubanos y visitantes nos reunimos en el Santuario del Cobre para venerar a la patrona de Cuba. Babayoko tara opa la ese, baba humilaye. Akete opa serille, akete opa serille. Babayoko tara opa la ese, baba humilaye.